Buenas tardes, hermanos. Una vez más, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Seguimos en la carta a los Corintios. Hoy estamos en el capítulo 8. Y es una carta bien interesante porque toca uno de los temas más peculiares, diría yo, en la iglesia de nuestros tiempos, ¿no? Siempre ha existido los debates dentro de las congregaciones, dentro de los cristianos, el qué podemos hacer como cristianos o el qué no podemos hacer, ¿verdad? Eso siempre ha traído debate, ha traído polémica dentro de las iglesias, ha llevado incluso a divisiones en grupos muy legalistas, a donde llegan al punto de que dividen todas las cosas en negro y blanco, en lo bueno y lo malo, y entonces tratan de hacer todo lo que ellos consideran que es bueno y dejan un poco al lado lo que consideran que es malo. Pero también está la otra vertiente del libertinaje, ¿no? Donde llegan incluso al punto de que si la Biblia no me lo especifica, yo hago lo que yo entienda según mi conciencia esté tranquila, ¿verdad? Vamos a leer entonces ahí en el capítulo 8 a los Corintios. Dice la palabra de Dios: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poder poner tropiezo a mi hermano. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a ser fiel a ella, Señor, a interpretar lo que tú quisiste decir, lo que quieres decir hoy, Señor. Y de la misma manera, Padre, ayúdanos también, Señor, a poder aplicarlas en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Interesante cuando Pablo sigue respondiendo. En el capítulo anterior vimos cómo él hablaba acerca también de dudas que había en la iglesia, acerca de cómo comportarse tanto los matrimonios, las personas que estaban divorciadas, los solteros, y en el estado que estén, así deberían permanecer con el objetivo de poder servir y siguiendo adorando a Dios. Pablo continúa respondiendo la pregunta de la cual la iglesia, los corintios, siguen haciendo. Y en este caso, uno de los temas tan populares de los debates en la iglesia viene haciendo con respecto si se podía comer o no comer con los sacrificados a los ídolos. Esta es una pregunta que siempre ha ocurrido en debate. También un cristiano puede tomar bebidas alcohólicas, un cristiano puede bailar, puede ir a un teatro, y podemos añadir cosas. Hay muchas cosas que la Biblia no especifica que es pecado, que la Biblia no dice que está mal hacer o no hacer, pero sin embargo, ya por el trasfondo legalista o por el trasfondo de libertinaje, esto llega muchas veces a la duda de qué debemos hacer como hijos de Dios. Lo interesante es que Pablo, más que dar una explicación y decirle, ponerle un reglamento diciendo esto sí lo puedes hacer o esto no lo puedes hacer, Pablo se enfoca en aquellos que se creían que eran muy sabios, que tenían conocimiento, y con respecto a la respuesta le dice, bueno, con los sacrificados a los ídolos, ya ustedes tienen conocimiento de esto. Pero lo más importante de todo, y dice el versículo 1b, dice que el conocimiento
envanece, pero el amor edifica. Las palabras de Pablo no es tratar de disminuir el conocimiento que pueda tener la iglesia, sino de llevar la iglesia a que tu conocimiento o el conocimiento que tú tengas de la revelación de la palabra de Dios no puede ser un motivo por el cual tú te vuelvas una persona egoísta, una persona narcisista que solamente piensa en tu beneficio, sino que estamos aquí con un propósito, y el propósito es de servir al Dios del cual hemos sido llamados. Pablo está llevándolos a ellos a decirle, ok, usted tiene conocimiento de estas cosas, pero el conocimiento sin amor no edifica para nada. Por lo tanto, en el versículo 2, Pablo está diciendo a ellos, ustedes se creen que saben mucho, pero realmente ustedes no saben nada. Porque una persona que tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios termina siendo una persona bien egoísta, una persona bien narcisista que solamente entiende en su privilegio. Pablo empieza a enfocarlo acerca de que sin amor nada de estas cosas tienen fruto. Nosotros podemos tener un conocimiento doctrinal teológico de la palabra de Dios, podemos saber lo que las cosas de la Biblia nos enseñan que es pecado y lo que no es pecado, pero si no tenemos amor con la persona que está débil, con el hermano que está llegando a la iglesia, con el nuevo convertido, todo ese conocimiento llega a ser como un metal que hace bulla, como dice Pablo más adelante en Corintios, hablando de los dones que podía tener la iglesia. Pablo sigue hablando acerca de esto y le dice a ellos, miren, bien saben que los ídolos nada son, que solamente existe un solo Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas, un solo Cristo, por el cual salimos todos nosotros. Es interesante cuando Pablo incluso lleva al término de que le está mostrando a hacer ellos diciendo, razonen en su conocimiento y analicen esto. ¿Qué son los ídolos? Y si miramos las religiones de este mundo, que hay miles de tipos de religiones, de ídolos, de dioses falsos que hay en este mundo, incluyendo cuando vamos a la religión más antigua como la Grecia, la griega o la egipcia, ellos tenían como costumbre de adorar todos aquellos que no entendían. Por ejemplo, los egipcios tenían a Ra, el dios sol, tenían a la diosa de la luna y empezaban a hacer todo un resultado de un desconocimiento que tiene una persona que no tiene a Dios, ¿verdad? Si miramos las religiones del mundo, no es más que el fruto del pecado en el hombre que crea las propias religiones. Si miramos a estos dioses, son personas como, ¿cuál es la característica de los dioses griegos, los dioses de este mundo? Arrogante, envidioso, adúltero, y cuando miramos todas estas cosas, lo único que lo hace diferente a un hombre mortal, supuestamente, cosa es su deidad. Pero sean tan malos o tan imperfectos como podemos ser nosotros, porque no es más que el resultado de un mundo caído por el pecado que desconoce a Dios. Por lo tanto, Pablo hace reflexionar a ellos, le dice, miren, ustedes tienen al único Dios verdadero, el que de un inicio ha dicho que Él ha creado los cielos y la tierra, nos ha creado todo, que no adoren a nada de estas cosas, porque nada de estas cosas es Dios, sino que me adoren a mí mismo, y por lo cual nosotros existimos por Él. Dice, el que tiene a Dios, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La cultura de estas personas, ellos hacían muchos sacrificios, porque ellos creían que también, junto como tenían deidades, también tenían demonios o estos dioses que estaban pendientes al hombre para hacerle daño al hombre y destruirlo. Por lo tanto, ellos hacían ciertos tipos de sacrificios, los cuales llevaban a un templo parecido a lo que hacían los judíos, sacrificaban el animal o la vianda o las cosas que ofrecían. Parte se quedaban los sacerdotes de estos religiones o templos con él, y la otra parte se le entregaba a las personas que habían dado el sacrificio. Estas personas hacían fiestas en su casa, y por ende también habían dentro de las familias y amigos de estas personas cristianos que conocían que no era pecado comer nada porque estaban comiendo algo que no tenía ningún valor, que no existía, y por ese conocimiento se sentaban a la mesa y comían juntamente con ellos. Pablo le llama la atención acerca de cuidado, porque si no tenemos amor con aquel que está empezando, que no tiene conocimiento de que esto no es pecado y te vea entonces a la mesa a comer, puedes hacer de piedra de tropiezo. Lo otro que se hacía era que la comida sobrante se vendía en un mercado donde se vendía a un precio más barato, y también muchos cristianos iban y compraban. La pregunta es, ¿debo comer o no? ¿O para qué me edifica el conocimiento que tengo de la palabra de Dios? El objetivo del conocimiento
es conocer bien a Dios. Y el Dios que nos ha revelado su plan y su devoción nos ha llamado a que nosotros como iglesia tengamos el conocimiento para que podamos edificar a otros y podamos compartir este conocimiento con otras personas. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en los versículos del 7 en adelante, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comemos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento de que no es pecado, sentado a la mesa en lugar de los ídolos, a conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo tanto, Pablo hace más énfasis acerca de amar a aquella persona que es débil, amar a aquella persona que no tiene conocimiento para que esta persona pueda ser edificado. El mismo ejemplo, Pablo en la carta a los romanos y en Colosenses oraba a Dios y le decía: Padre, te pido que le des un conocimiento claro y pleno acerca de ti a mi iglesia. Es el conocimiento que el mismo Juan decía: si alguno ama a Dios, no puede amar a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Si no eres capaz de amar a la persona que tenemos a nuestro lado, ¿cómo podemos ser capaces entonces de amar a Dios que nunca hemos visto? El mejor ejemplo de amor lo vemos en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, que nos ha dicho: nosotros merecemos la condenación, nosotros merecemos la ira de Dios, pero Dios nos amó. Y tanto es así que en Filipenses describe que Dios, siendo en forma de Dios, no tomó esto como algo que aferrarse, sino que por amor a nosotros se hizo hombre, se hizo pecado, vino a la cruz del Calvario y murió por su iglesia, para que la iglesia de él anuncie con amor, con conocimiento, las verdades y las virtudes de este Dios tan grande que ha mostrado en toda la historia amor y misericordia. Por lo tanto, si nosotros tenemos el conocimiento de las cosas que quizás la Biblia nos especifica que sean pecados y tenemos la libertad de hacer aquello que Pablo en los capítulos anteriores decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pablo está llevando al punto de decir: ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué podemos hacer como iglesia que pueda ser de tropiezo para aquellos por los cuales Cristo también murió por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el punto de conocer si es para nuestro ego? ¿Cuál es el punto de tener el conocimiento de la revelación de Dios si vivimos por la ley, por nuestra ley, que por la revelación del Espíritu? El objetivo de la palabra de Dios y el objetivo de Pablo a la iglesia de Corintio, una iglesia que desde los capítulos 1 vemos que estaban entenebrecidos, eran arrogantes en su conocimiento, habían divisiones dentro de la iglesia, hasta el punto que en el capítulo 5 vimos que habían sido tolerantes con el pecado. Ese es su problema, no nos interesa, y se hacían cosas en la iglesia que ni siquiera entre los gentiles, ni siquiera en las personas que no tenían a Cristo, se podían ver. El llamado de Pablo, más que un legalismo, un libertinaje, es a conocer, entender, y el verdadero conocimiento de Dios está junto con el amor de Dios. Amar a nuestro prójimo, amar al más débil, enseñarle la libertad que tenemos en Cristo, no por nuestros méritos, sino por la obra de Dios en nosotros. Estamos, iglesia, dando el ejemplo correcto al hermano, a la hermana débil que está entre nosotros hoy. Estamos viviendo de una manera digna con respecto a lo que la palabra de Dios nos ha revelado y hemos entendido. ¿Para qué nos sirve nuestra libertad? ¿Para qué nos sirve ese ejemplo de amor que Dios ha dado por nosotros? El mismo Jesús, cuando hablaba del amor, ponía muchos ejemplos. Si alguien te da una mejilla, ofrece la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga, también hazlo. Pero Jesús también decía: ay de aquellos
que puedan ser de piedra de tropiezo a uno de estos, mi pequeñín. Mejor sería que cogieran una piedra, se tocaran el cuello y se echaran en el mar. No es que esta persona se fuera a apartar de la presencia de Dios, no es que esta persona, que el cual dice la Biblia, Pablo describe que Cristo había muerto por ellos, iban a ser separados de la salvación eterna que es un regalo de Dios. No, Pablo se está refiriendo a aquellas personas que son débiles, que son pequeños en la fe, que puedan entonces empezar a vivir una vida que no es coherente con que la palabra de Dios nos ha enseñado. El llamado que entiendo de este pasaje, el propósito que el autor tiene, es demostrarle a su audiencia que más que conocimiento, hay que un equilibrio entre conocer y el amor por aquellos que son más débiles que nosotros. El mismo amor que Dios ha demostrado con nosotros, así también nosotros debemos hacerlo con aquellos por el cual están a nuestro lado, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, velando cada quien por el bienestar de toda la comunidad. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has revelado, Señor, lo coherente, lo verdadero de tu palabra, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor, que has creado todas las cosas. Y si hoy estamos aquí llamándonos iglesia, Señor, porque somos hijos tuyos, es simple y únicamente porque tú, Señor, has dejado, Señor, tu santidad para hacerte pecador, para morir en una cruz por nosotros, para que hoy nosotros, Padre, podamos no solamente testificar lo que tú nos has revelado, Señor, sino vivir conforme a eso que tú nos has hecho, Señor. Padre, perdone si en algún momento, Padre, hemos sido de piedra, tropiezos a otros los más débiles, Señor. Pero desde ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día a vivir velando, Señor, por el bienestar y la conciencia de otros para que puedan crecer en el conocimiento pleno, Padre, y puedan llegar, Padre, a la estatura de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.